El día de hoy les voy a mostrar la mejor configuración para tener más FPS en AMD Software. Hace un mes traje un video hablando sobre este programa, pero hoy vuelvo a traerles este video porque bueno, cada cierto tiempo van actualizándolo o sacan nuevas versiones. Así que antes de empezar no olviden suscribirse al canal, ya que en serio me apoyarían muchísimo. Estamos a nada de llegar a los 25,000 suscriptores y mi meta es llegar antes de que termine el año. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Pues bueno, vamos a empezar. No quiero que salten esta parte ya que es algo importante. Este programa solo sirve para gente que tenga procesadores o tarjetas gráficas de AMD. Da igual si tienes un procesador viejo o yo que sé, te va a servir. Y si tú tienes un procesador de AMD y una tarjeta gráfica Nvidia, puedes hacerlo como yo, que bien, yo tengo un procesador AMD y tarjeta gráfica Nvidia y yo tengo los dos softwares pues instalados. Como podrán ver, aquí tengo el panel de control y el AMD Software. Antes de continuar con el video, quiero decirles que si tienen tarjeta gráfica de Nvidia y quieren optimizarla, les voy a dejar acá arriba en la tarjeta un video donde hablo sobre cómo optimizar el panel de control de Nvidia. En serio, ese video está muy bueno y se lo recomiendo mucho. Ahora sí, continuemos. Se van a ir a la descripción y van a entrar al link que diga AMD Software. Cuando entran al link los va a enviar a esta página. Simplemente lo que van a hacer es darle acá a descargar ahora. Luego los va a enviar a otra página donde aquí vamos a elegir o nuestro procesador o nuestra tarjeta gráfica. Yo en mi caso tengo un Ryzen 7 5700G, así que acá donde dice buscar tu producto vamos a poner nuestro procesador. Yo les recomendaría que pongan nomás el número, no hace falta poner el Ryzen. Como podrán ver, ya puse mi procesador y ya apareció. Le vamos a dar clic y luego le vamos a dar acá a enviar. Los va a enviar a esta página donde podemos hacer la instalación o en Windows 11 o en Windows 10. Y hablando de Windows, tengo planeado hacer un video sobre el mejor sistema operativo para tener más FPS. Así que en este video tenemos que llegar a 200 likes para que haga ese video. Que en serio, uno de los pasos, si no decide que es el más importante, es cambiar el sistema operativo. Pero bueno, hay que llegar a 200 likes para hacer ese video. Una vez dicho eso, yo en mi caso tengo Windows 10, que bien, creo que es lo más recomendable por el momento. Como podrán ver, vamos a instalar la 23.11.1, que bien, aquí dice es la recomendada. Así que bien, le vamos a dar acá a descargar y listo, hacemos la instalación y todo eso. Una vez instalada, ahora si le damos al clic derecho o nos vamos acá a las aplicaciones en segundo plano, ya vamos a tener acá el programa. Ahora lo que vamos a hacer es darle clic y nos abrirá pues lo que vendrá siendo el programa o el software. Les va a aparecer así en la ventana de inicio. Si acá donde dice configuración del software les aparece que pueden actualizarlo, actualícenlo. Ojo, siempre y cuando sea una versión recomendada. Si es algo como un beta o algo así, no lo recomiendo. Así que bien, lo que vamos a hacer acá es una configuración para tener más rendimiento y más FPS. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Pues bueno, vamos a irnos acá arriba al engranaje y nos llevará a este apartado de sistema. Que bien, aquí podemos ver la versión que tenemos y también aquí pues nuestro procesador. Pues bueno, vamos a empezar acá donde dice versión preferida de software. Lo que yo recomiendo es que lo pongan en solo recomendado, ya que si lo ponemos en opcional te van a aparecer también las betas. Y bien, no lo recomiendo ya que o te puede crashear o yo qué sé. También aquí en comprobar si hay actualizaciones yo recomiendo que lo pongan en automático. Y ya está, es lo que vamos a mover en esta ventana. Ahora nos vamos a ir acá a preferencias y aquí vamos a desactivar algunas cosas que nos consumen rendimiento. Por ejemplo, esto de publicidad, animaciones, efectos. A mí me gusta tener las animaciones, pero obviamente te consume este rendimiento, así que si quieres lo puedes desactivar. Las notificaciones del sistema igualmente a mí no me gustan, así que los voy a desactivar. Ojo, desactivamos esto ya que este programa va a estar en segundo plano y entre más cosas activadas tengamos, más rendimiento nos va pues a quitar. Y listo, ahora nos vamos a ir acá a teclas rápidas y esto es más que nada como para atajos y todo esto. Igual yo no uso esto, nunca lo he usado, así que pues bueno, nos quita rendimiento, así que pues yo lo voy a quitar. Y listo, ahora sí vamos con lo fuerte. Ahora nos vamos a ir acá a juegos y nos vamos a ir a gráficos. Aquí es donde haremos todos los cambios. Lo vamos a tener en predeterminado, pero lo vamos a cambiar acá a rendimiento, que estas opciones no aparecían en anteriores videos que yo tenía. O vuelvo a repetir, cada cierto tiempo lo cambian y todo eso. Así que bien, les voy a enseñar algunas cosas que tenemos que activar, o bueno, que yo recomiendo activar, y otras cosas que pues tenemos que tener desactivadas. Por ejemplo, el Radeon Anti-Lag, esto también es muy recomendado activarlo. El Radeon Boost y el Radeon Chill también yo recomiendo desactivarlo. Y aquí en Radeon Image Sharpening, esto es algo que pues bueno, si quieres puedes ponerlo, pero también te va a quitar un poco de rendimiento. Que bien, como podrán ver dice mejora los detalles visuales. A la hora de activarlo, como podrán ver, va a aparecer un porcentaje de nitidez. Si tú lo quieres activar, yo te recomendaría ponerlo en un 70 o 60%. Yo lo voy a poner así en 70, pero pues bueno, a mí no me gusta tener esto activado, así que yo lo voy a desactivar. Aquí donde dice espera la actualización vertical, yo recomendaría que lo pongan en desactivado, salvo que lo especifique la aplicación. Y listo, ahora nos vamos a ir acá a opciones avanzadas y nos van a aparecer pues más opciones. Pues bueno, vamos a empezar acá donde dice anti-aliasing y vamos a dejarlo así donde dice usar la configuración de la aplicación. Método anti-aliasing igual vamos a dejarlo así en muestro múltiple, igual acá. En filtración anisotrópica igual eso lo que hace es mejorar la claridad de la textura. Si quieres activarlo pues lo puedes hacer, pero te va a quitar rendimiento. Ahora acá donde dice calidad de filtración de textura lo vamos
vamos a tener en estándar, pero yo recomiendo ponerlo en rendimiento. Obviamente esto va a empeorar las texturas, pero pues vamos a tener más FPS. Que bien, ese es el chiste de este video, tener más FPS. Aquí en optimización de formato de superficie recomiendo tenerla activada. En modo de teselación, si te aparece así en usar la configuración de la aplicación, quítalo y lo vamos a poner acá en AMD optimizado. En buffer triple de OpenGL vamos a tenerlo igualmente en desactivado. Y listo, ya terminaremos con las configuraciones pues de todo. Si se preguntan para qué sirven estas tres, pues te explico. Si usas laptop o notebook, lo que sea, te recomendaría que pusieras el de ahorro de energía. Si tú quieres tener más calidad en los juegos, aunque te quite rendimiento, le vamos a poner acá en calidad. Y si quieres más rendimiento, que es lo que buscamos en este video, pues le vamos a poner acá y listo. Una vez hecho eso, ahora nos vamos a ir acá a pantalla y aquí vamos a hacer otras cosas. Aquí en AMD FreeSync, si tu monitor es compatible con esto de AMD FreeSync, actívalo. Eso sí te va a ayudar mucho. En escalado de GPU lo vamos a tener desactivado. Todo esto lo vamos a dejar así como está. Y bien, ahora nos vamos a ir acá a color personalizado y todo esto. Que bien, aquí necesito que pongan atención. Aquí en esta parte de resoluciones personalizadas, lo que podemos hacer es crear resoluciones que nuestro monitor no tenga. Por ejemplo, si tienes un monitor de 1280 x 720 y quieres la resolución de 1680 x 1050, lo podemos poner acá. Pero ojo, yo no recomendaría esto, la verdad, ya que ha pasado que a mucha gente que activa esto, el monitor deja de funcionar, o bueno, simplemente deja de prender. Por decirlo así, es como si estuviéramos overclockeando el monitor. Y bien, les voy a enseñar lo que hace esto. Aquí vamos a leer y aceptar el aula, le vamos a dar acá en aceptar, que bien, hasta incluso te dice un aviso. Así que bien, le vamos a dar en crear nuevo y como podrán ver, aquí estará todo lo que podemos cambiar, que incluso podemos cambiar la frecuencia de actualizaciones, que bien, serán los hertz del monitor. Yo no lo voy a hacer ya que en sí no lo necesito, la verdad, pero bien, si tú lo vas a hacer, hazlo bajo tu propia responsabilidad, obviamente. Vuelvo a repetir, yo no recomiendo hacer esto, la verdad. Lo que sí recomendaría hacer es activar esto de color personalizado. Le vamos a dar acá en activar y aquí básicamente lo que hace es mejorar pues la pantalla, que básicamente lo que hace es mejorar pues el color de la pantalla. Por ejemplo, podemos mejorar la saturación de la pantalla y todo eso. Y si quieres que los juegos o yo qué sé, los videos se vean más bonitos, te recomendaría que activaras esto. Y listo, gente, ya terminamos con las configuraciones de AMD Software. Ahora les voy a dar unos tips extra para que tengan más FPS, obviamente. Igualmente esto lo hago ya que el video dura muy poco. Un tip extra que les voy a enseñar, que en serio sirve también mucho para tener más FPS, es cambiar la resolución del monitor. Que bien, esto es algo muy básico, pero a mucha gente no lo hace, pero en serio, sube mucho los FPS. Para cambiar la resolución del monitor es simple, vamos a irnos acá a configuraciones y ya que estemos aquí nos vamos a ir a sistema. Una vez que estemos aquí en sistema, si tienes dos monitores, vamos a elegir pues el principal. Por ejemplo, el mío es este y vamos a bajar. Por ejemplo, yo tengo la resolución de 1920 x 1080, pero si quiero tener más FPS, vamos a poner por ejemplo la de 800 x 600, que bueno, es algo exagerado, pero pues bueno, obviamente entre más baja sea la resolución, más FPS vamos a tener, no importa si se vea de cuadro. Y ahora sí, el último paso, y es muy importante también, es elegir un plan de energía. Para eso nos vamos a ir al buscador y vamos a buscar elegir un plan de energía. Nos vamos a meter y nos va a poner en esta ventana. A ustedes les aparecerá así en equilibrado, pero aquí donde dice mostrar planes adicionales le vamos a dar y vamos a elegir el de alto rendimiento. Esto nos sirve para mejorar el rendimiento, pero bien, si eres de laptop no te lo recomendaría tanto, ya que pues bueno, usa más energía. Yo en lo personal no uso este de alto rendimiento, yo uso uno que se llama máximo rendimiento. Que bien, si quieres ponerlo y no sabes, pues bueno, aquí en la pantalla te voy a dejar el video donde enseño todo esto. Así que pues bueno, muchas gracias por ver el video, soy de Chris y nos vemos en el siguiente video.